Buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Nos alegra mucho tenerles acá. Esta oportunidad es un tiempo con Dios, un tiempo devocional para entrar en la palabra de Dios, para recibir un mensaje, un refresco espiritual, unas palabras de ánimo, de aliento. Y esta mañana yo quiero hablar un poco sobre un profeta que obedeció al Señor, que siguió la voz de Dios, pero que se equivocó y terminó mal, terminó como no debió haber terminado. Pero quiero que usted me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 13. Y antes de leer la porción de la palabra, yo quiero entrarles un poquito en el contexto. Después de la muerte de Salomón, Israel se divide en dos reinos, se divide en el reino del sur y se divide en el reino del norte. Y uno de los reinos tenía prohibida, era tanta la guerra y el odio entre los dos reinos que uno de los reinos le tenía prohibido al otro reino la entrada al templo. Es por esto que Jeroboam, el rey que después de Salomón fue posicionado por el pueblo, Jeroboam, viendo la situación de que el pueblo no podía ir hasta el templo, Jeroboam levantó unos becerros de oro para que simbolizaran a Jehová, y el pueblo adoraba, pero el corazón del pueblo se volvió a la idolatría y empezaron a idolatrar las imágenes, y empezaron a idolatrar estos becerros de oro. Y Jeroboam empezó a equivocarse, y después nombró unos sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, sino que empezó a nombrar sacerdotes como él quiso y de los lugares que él quería y de la forma que él quería. Y Dios envió a un profeta a Jeroboam para advertirle y para declararle que lo que él está haciendo es pecado y que va a terminar mal. Y es allí donde entra el profeta que quiero que hablemos en esta mañana. Quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 1. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor. Y mire que en estos dos primeros versículos, en el versículo 1 dice la palabra de Dios que había un hombre de Dios que fue hasta Judá, Betel, en obediencia a la palabra de Dios. Y quiero que usted pueda subrayar allí en su Biblia la palabra obediencia. Versículo 2, el hombre de Dios en obediencia a la palabra del Señor, subraye la palabra obediencia. Gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías. Él sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquí, aquel mismo día, el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. La historia nos cuenta que un hombre de Dios, un profeta, fue hasta Betel, donde estaba Jeroboam junto al altar, y declaró una profecía al altar de que ese altar iba a ser derribado y sus cenizas se iban a regar por cuanto habían hecho sacrificios impuros, sacrificios inmundos. Y cuando Jeroboam escuchó esta profecía de parte del hombre de Dios, Jeroboam levantó su brazo contra el profeta y pidió a la guardia que lo agarraran, pero el brazo de Jeroboam se paralizó, quedó inmóvil, quedó tieso. Y sigue diciendo la historia en el versículo 5. En este momento el altar se vino abajo y las cenizas
se esparcieron, porque las profecías de Dios siempre se cumplen. Según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Quiero que subraye en su Biblia la palabra obediencia. En obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. Y el hombre de Dios suplicó al Señor, y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Y encontramos esta historia en el libro de Reyes, de cuando este profeta lanza una profecía al altar. Jeroboam se enoja, su brazo queda inmóvil, y después el profeta ora y ruega por el brazo de Jeroboam y es sano. Pero Jeroboam, después, viendo el poder de Dios y lo que había sucedido, invita al profeta a comer. Y el profeta le dice a Jeroboam que no va a comer, no va a beber agua y tampoco va a regresar por el camino donde vino, porque el Señor se lo había mandado. Había un mandato de parte de Dios para este profeta, que no comiera, que no bebiera agua y que no volviera por el mismo camino. Había un mandato de Dios, una ordenanza de Dios. Y el profeta está cumpliendo este mandato, porque le dice a Jeroboam: no voy a comer, no voy a beber, no voy a volver por el mismo camino, porque el Señor me lo ha mandado. Pero en la historia entra otro personaje interesante. Dice en el versículo 11: en ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano, otro profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que había dicho el rey. Sus padres le preguntó: ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios, que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó: aparéjenme en un asno para que lo monte. Y cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo tomó, lo montó. Y fue tras el hombre de Dios, y lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta anciano le dijo: ven a comer a mi casa. Pero había un mandato de parte de Dios, que este profeta no comería, no bebería agua y no iba a regresar por ese camino. Y este profeta anciano le está diciendo al hombre de Dios: ven a comer a mi casa, no puedo volver contigo ni acompañarte. Y respondió el hombre de Dios: tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha mandado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó: también yo soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Y la historia nos cuenta que este hombre de Dios fue y profetizó al altar y se fue como Dios se lo había ordenado. Pero apareció otro profeta anciano que lo engañó, que le mintió y le dijo: un ángel de Jehová me ha dicho que te lleve a comer a mi casa, que te lleve a beber agua. Y ha sido el ángel del Señor. Y el profeta, el hombre de Dios, creyó en las palabras de este hombre y fue a esa casa, comió y bebió. Y la historia no termina bien para el profeta. La historia no termina bien para el hombre de Dios. Quiero que continuemos un poco. Y dice la palabra de Dios: mientras estaban sentados, versículo 20, a la mesa, la palabra del Señor vino
al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Y más adelante, quiero que leamos el versículo 28. El profeta salió y encontró el cuerpo tendido en el camino, con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver, ni había despedazado al asno. Y en este tiempo devocional yo quiero hablar acerca de lo que significa aprender a escuchar la voz de Dios. Este profeta había escuchado la voz de Dios, que le dijo: ve hasta Betel, profetiza sobre el altar y dile estas palabras a Jeroboam. Y dice la palabra que él obedeció en todo. Y Dios le había dicho: no comas, no bebas, no regreses por el mismo camino. Y él estaba obedeciendo la voz de Dios. Pero escuchó una voz que no fue la de Dios. Escuchó al otro profeta anciano y se dejó llevar por esas palabras, se dejó persuadir por este profeta y desobedeció a la voz de Dios. Y lo que quiero compartir esta mañana con ustedes, mis amados hermanos, es que debemos aprender a identificar la voz de Dios ante las otras voces. En el mundo hoy estamos escuchando muchas voces. Estamos escuchando voces del gobierno, estamos escuchando voces de los alcaldes, estamos escuchando voces de los médicos, estamos escuchando voces de las redes sociales, y hay tantas voces hablando en nuestros corazones, pero debemos escuchar la voz de Dios. Debemos escuchar e identificar la voz de Dios, y no podemos dejarnos llevar por las diferentes voces que nos están hablando. Hay voces que van a decir que vienen de parte de Dios y no son de parte de Dios. Hay voces que nos van a persuadir, nos van a tentar, nos van a presionar, pero debemos seguir obedientes a la palabra de Dios. Este profeta al final fue engañado y comió y bebió y desobedeció la voz de Dios porque escuchó una voz que no era la de Dios. Y más adelante, cuando iba de camino, un león lo mató. Un león le causó la muerte porque había desobedecido la palabra de Dios. Y sabe, hay algo que me llama la atención en este pasaje, y son las palabras que el ángel del Señor le profetiza. Y le dice en el versículo 21, así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Y cuando tú desobedeces a la voz de Dios, cuando tú escuchas otras voces, cuando tú sigues otras voces, cuando tú le crees más a las redes sociales, cuando tú le crees más al gobierno, cuando tú le crees más al mundo y al sistema, estás desafiando la palabra de Dios. Estás incumpliendo a la ordenanza y al mandato de escuchar únicamente la voz de Dios. Y yo te quiero animar en esta mañana a que aprendas a escuchar la voz de Dios, a creer en la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios. Por eso yo quiero que allí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas decirle a Dios: Padre, te pido que esta mañana tú me ayudes a desechar todas las voces que hablan a mi vida, desechar todas las voces que hablan a mi corazón. La voz de la economía, la voz de la enfermedad, la voz de la escasez, la voz, Padre, de los problemas, la voz de las circunstancias. Y ayúdame a desechar estas voces y a escuchar tu voz, a seguir tu voz, a obedecer tu voz y a creer en tu voz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, les amamos. Tendremos el miércoles nuestro segundo tiempo devocional. No te lo pierdas, te esperamos.